Para el cristiano, la muerte es la introducción a una nueva vida. Y gracias a la cruz de Cristo podemos enfrentar a la misma muerte con valor. Repito, para el cristiano, la muerte es la introducción a una nueva vida. Y gracias a la cruz de Cristo podemos enfrentarla con valor. Qué bueno que podamos estar una vez más en esta oportunidad, hoy domingo de resurrección, donde estamos celebrando que Jesucristo ha vencido a la misma muerte. Y porque Cristo venció a la muerte, usted y yo podemos vivir la vida con valor. Podemos vivir la vida de una manera en que podamos agradar a Dios y podamos vivir sin temores, sin miedo. Porque, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto puede también ser una realidad para nuestras vidas, sabiendo que la muerte ya ha sido vencida. Y el tema de hoy, debo invitar a que saque la guía del boletín o la guía del grupo familiar del Centro Mundial de Oración, aquí en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. El tema es: la muerte ya no tiene aguijón. La muerte ya no tiene aguijón. Y a manera de introducción, si usted puede ver en sus notas, el hecho es de que el pago realizado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, no solamente me da victoria o me da la victoria en esta vida, pero es bien interesante que también me da la victoria para después de esta propia vida, de esta misma vida. Y dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Ahora, si Cristo no viene antes por su iglesia, todos vamos a experimentar la muerte, como lo hemos estado, o como lo mencionamos en las reuniones hoy domingo. Y es una realidad, y por más que de alguna forma quisiéramos evitar la muerte, si Cristo no viene antes, por más de que nos cuidemos, por más de que tratemos de vivir lo más posible, es una realidad. Y eso es algo que está establecido por la misma palabra de Dios. Entonces, es una realidad que a muchos quizá puede quitarles el sueño, y muchos se limitan en la vida por la cuestión de vivir atemorizados por pensar en el solo hecho de que algún día van a dejar esta tierra o van a morir. Entonces, número uno, pero entonces la muerte para el cristiano, y eso es bien interesante, la muerte para el cristiano es cerrar los ojos y abrirlos en la presencia de Dios. Y menciona aquí en 2 Corintios 5:8, cuando el apóstol Pablo nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Sabe que por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, podemos enfrentar la muerte con la certeza de una vida eterna. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos como hijos de Dios. De no enfrentar la vida, o más bien no enfrentar la muerte con incertidumbre, sino más bien poder saber de que aún después de la muerte, más allá, Dios nos está esperando. Y no hay incertidumbre, sino, repito, hay esa certeza de que podemos tener la victoria, porque Cristo ya la obtuvo en la cruz del Calvario, y Cristo venció la muerte en el mismo sepulcro. Es decir, en el mismo terreno de la muerte, Jesucristo la venció ahí mismo. Entonces, y podemos decir como el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está con eso, con lo que tú lastimas? Porque recordemos que el aguijón de la muerte es el pecado. Y si Cristo ya llevó, y lo decíamos este domingo, si Cristo ya llevó mis pecados en la cruz del Calvario, por eso Pablo tenía la confianza, entonces, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Con lo que tú lastimas, con lo que tú hieres, ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque el pecado mismo Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces,
somos justificados ante el Padre. Y ese temor a la muerte, ese temor de separación, ya no existe o no debe existir, porque como creyentes tenemos la certeza de que al morir sabemos a dónde vamos, porque sabemos quién está de aquel lado. No hay, repito, incertidumbre, no hay duda, sino que tenemos la certeza que como cristianos, como dice el título de este primer aspecto, es que al cerrar los ojos, cuando se muere en Cristo Jesús, al abrirlos estamos en la misma presencia de Dios. Entonces esa es la confianza de que Cristo fue a la cruz y murió. Sin embargo, se levantó victorioso de entre los muertos, derrotando a la misma muerte. Y esto es un hecho, esto es así, esto no va a ser alterado. Cristo venció a la muerte, Cristo venció al mismo Satanás, Cristo venció en la cruz del Calvario lo que pareciese que iba a ser un día terrible, un día trágico para la historia. Y vaya que fue terrible ese día. Sin embargo, tuvo un final de victoria ese domingo en la mañana, cuando Jesucristo se levanta victorioso aún dentro de la misma tumba. Entonces, esto es una realidad, el hecho de que Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si esto es una realidad, entonces, número 2, debemos vivir en victoria, vivamos en victoria. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? ¿Cómo debo vivir sabiendo que la muerte ya ha sido vencida? ¿Cómo puedo vivir si sé que la victoria ya está ganada? Bueno, la forma en que debemos vivir, entonces, es que Pablo dice aquí, debemos vivir firmes, creciendo, avanzando, sabiendo de que la misma muerte ya ha sido vencida. Y el apóstol Pablo nos da la respuesta aquí mismo donde acabamos de leer. Y este es el efecto, es decir, la respuesta que el apóstol Pablo da es que debemos vivir firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? ¿Por qué podemos vivir así? Porque en este pasaje de Pablo no se ve incertidumbre, no se ve duda, sino dice Pablo, estemos firmes, estemos constantes, estemos creciendo. ¿Dónde? En la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué no es en vano? Porque Cristo se levantó de entre los muertos. Porque si Cristo no se levantó de entre los muertos, ¿para qué predicamos? ¿Para qué seguir constantes? ¿Para qué estar firmes si Cristo no resucitó? Pero Él resucitó. Y porque Cristo resucitó, hermanos, podemos enfrentar la vida con toda certeza. Podemos enfrentar dificultades, podemos enfrentar problemas que se nos pueden venir encima. Los podemos enfrentar sabiendo que mi vida está guardada en Cristo Jesús. Mi futuro está guardado en Cristo Jesús. Y aún después de la misma muerte, dice la palabra de Dios que Él nos guía ahí. Aún después de la muerte, el Señor nos guía. Dios no está limitado a que usted y yo respiremos, sino que cuando dejemos de respirar, cuando este cuerpo deje de existir, cuando este cuerpo se desintegre, que tenemos la certeza de que después Dios sigue estando en control de nuestras vidas. Así que, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir con esa seguridad, creciendo, firmes, constantes en la obra del Señor. Ya no debemos vivir intimidados por la muerte, debemos vivir con la certeza de que si Cristo nos ha dado la victoria al resucitar, nosotros tenemos garantizada la victoria por medio de Él. Es como cuando uno ve un partido de fútbol repetido, y usted ya sabe el resultado, usted sabe que su equipo ganó. Si el otro equipo de repente mete un gol, usted dice, no, como quiera el mío va a meter 5, ya sé el resultado. O sea, no le mueve, no le incomoda. ¿Por qué? Porque ya conoce el resultado.
Usted no se conmueve, no dice, pero ¿cómo es posible? Le metieron gol. Si usted ya sabe que su equipo va a meter 4 o 5. O sea, no tiene sentido lamentarse. Bueno, en la palabra de Dios, el Hijo de Dios nos ha dado la victoria. Cristo nos dio la victoria. Ya conocemos el resultado. Ya sabemos cómo va a terminar esto. El enemigo hace su trabajo, pero sabemos dónde está su destino. Sabemos cuál es el fin del enemigo. Y sabemos cuál es nuestro fin. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Es algo que ya está garantizado, ya está ahí. En el mundo vamos a tener aflicciones, claro que sí, pero dice el mismo Jesucristo, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Así que, ¿por qué vives atemorizado? ¿Por qué vives amedrentado? Sino que debemos vivir con esa, hermanos, con esa certeza de que la resurrección de Jesucristo, como decíamos el domingo, no es algo solamente histórico, no es algo que pasó, sino que es algo que me afecta hasta el día de hoy, en el quehacer diario, en lo que uno está haciendo a diario. La resurrección de Cristo me da la garantía de que puedo seguir adelante, de que me puedo mantener firme. ¿Por qué? Porque la victoria está ganada. Y por último, número 3, pues, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabe que muchos cristianos no logran entender el valor de trabajar para el Señor. Mire, cuando todo lo que hacemos, todo lo que hace en su vida, en su diario vivir, todo lo que usted hace, ponga trabajo, negocio, casa, todo lo que usted hace, si todo lo que usted hace solamente tiene el aspecto terrenal, tiene el aspecto de que se hace para tener más aquí, para vivir aquí bien y todo, que todo está bien. Pero si todo es con el fin de alguna forma, que todo tiene un fin terrenal, pues mire, como que no tiene mucho sentido eso, porque como dijimos al principio, todos vamos a morir si Cristo no viene antes. Y si todo lo que alcancé fue algo terrenal, pues como que no tiene mucho sentido. Pero si vivimos pensando en que lo que estoy haciendo también es para engrandecer el reino de Dios, para agradar a Dios, para agradar al Señor, para vivir y predicar el Evangelio, para alcanzar a otras almas para el Señor Jesucristo, entonces nuestra mirada está en lo eterno. Ya mi vida no solamente tiene que ver con cosas terrenales, algo que se recibe cada quincena o cada semana o mensualmente, sino que cuando mi mirada está puesta en lo eterno, sé que lo que uno realiza, lo que uno hace, tiene dividendos eternos. Y de aquí a 5 millones de años, lo que uno hizo aquí en la tierra tiene valor eterno. Es decir, si de alguna forma usted y yo podemos ponerlo en perspectiva esto, hacer algo que tiene término en la quincena, pues está bien, porque uno tiene que comer, uno tiene que vivir, está bien, pero que no sea solo eso, sino que el trabajo en el Señor sea algo que tenga permanencia eterna, algo que permanezca para siempre, algo que tenga valor eterno. Créame que eso es sumamente necesario y recomendable. Entonces, sabemos que recibiremos una recompensa eterna por nuestra dedicación, por nuestro servicio y por nuestro amor en la obra del Señor. Entonces, como conclusión, yo le invito a que vivamos a la luz de la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Repito, yo le invito a que vivamos a la luz de la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Cuando vivimos a la luz de la derrota, todo lo vemos negro, todo lo vemos mal, y todo es en contra mía, todo es en contra de mi familia. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista desde la victoria, entonces todo lo que hagamos tiene un fin bueno. Mi forma de hablar es diferente, mi forma de pensar es diferente, mi forma de actuar es diferente. ¿Por qué? Porque ahora sé que voy a ganar. Y es una forma muy buena de vivir. Entonces, recordemos que Cristo fue el que se entregó a sí mismo para que pudiéramos vivir en victoria.
y para que la muerte no tuviera poder sobre nosotros. La muerte, si bien es cierto, se experimenta la muerte, pero es una muerte ya sin aguijón. Es como una abeja que no tiene aguijón. Pues usted puede jugar con la abejita, con la avispa. Usted puede jugar con ella si no tiene el aguijón. La muerte es parte de la vida, es parte de. Sin embargo, cuando usted y yo vemos eso, la muerte ya no tiene ese aguijón, el pecado. Podemos saber de que la muerte simplemente es un trámite. Como dije al principio, la muerte para el cristiano es simplemente una introducción a la nueva vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Y a manera de conversar, hermanos, ahí en el grupo familiar, la pregunta es, si la muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas, repito, si la muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas, ¿cómo deberíamos vivir? Si la muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas, entonces la pregunta es, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Y cómo usted pudiera cambiar su vida? ¿Cómo sería su forma de pensar si usted ya sabe que la muerte ya no tiene autoridad sobre usted, porque ahora está en Cristo Jesús? Y le invito a que lo converse tantito en el grupo familiar, tómese tiempo, por favor, no mucho, no prediquen aparte. Creemos que de alguna forma podamos desarrollar algo breve al respecto. Dios les bendiga, vamos a orar. Padre, gracias te damos por Cristo Jesús, porque Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Y esa es una tremenda verdad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por hacer este esfuerzo tan especial de compartir la palabra de Dios a través de estos grupos familiares. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.